Divorcio. Fea palabra en unas fechas tan entrañables como las que estamos celebrando, pero no podemos dejarlas de lado, y menos en España, cuando tenemos una cifra tan elevada de divorcios al año, e incluso al día. Por eso, si usted se encuentra en una situación de no saber qué hacer, qué mejor que consultar Cómo ganar tu divorcio, un libro que describe con claridad y cercanía toda la problemática que antecede al divorcio o a la separación. César Tomás Martín, el autor que nos visita, es presidente de la Asociación Nacional de Abogados Matrimonialistas y, como les comentaba, autor de este trabajo que además aporta casos reales que sirven para conocer los peores escenarios del divorcio vividos por otras personas. César Martín, muy buenos días, feliz Navidad y bienvenido aquí a Periodista Digital. Hola, buenos días, Juan. Muchas gracias por haberme invitado. Divorcio, pues una palabra pues que genera escalofríos, pero que desgraciadamente es casi uno de los escenarios más habituales ahora mismo en España. Estamos hablando además, si los datos no me fallan, ya de cerca de 2 millones o más de 2 millones de parejas rotas. Bueno, en realidad, si me permites, Juan, que vaya respondiéndote de forma ordenada a tus palabras tan profundas, el divorcio no siempre es una palabra fea ni tiene un contenido negativo. El divorcio, en efecto, no tiene por qué ser la cristalización de la problemática o de las crisis matrimoniales. En muchas ocasiones el divorcio es una ventana de aire puro y es la solución a una mala elección de una pareja, o es simplemente un giro en la vida para mejorar las condiciones vitales de una persona y, por lo tanto, es el camino hacia la felicidad. Por lo tanto, insisto en que el divorcio no tiene por qué tener siempre esa consideración negativa, ni muchísimo menos. Y en cuanto al número de divorcios en España, sí, es muy elevado, todavía se mantiene estable. La crisis económica afectó al número de divorcios que se producen en España y afectó como consecuencia lógica de que el divorcio es un juguete caro, si me permites la metáfora, porque lógicamente una economía unificada en una familia se tiene que partir en dos y se tienen que crear dos economías. En muchos casos, con gastos que estaban unificados, se tienen que diversificar. Sin embargo, sigue habiendo 130.000 divorcios en España aproximadamente al año, lo que significa que hay 250.000 de personas todos los años que entran en el club de los divorciados. Y eso en términos netos, en días de apertura de los juzgados, significa que hay 500 divorcios al día, por lo tanto el número efectivamente es muy elevado. Y en su conjunto ya supera o estará rozando aproximadamente ahora, de los 30 y tantos años de divorcio que llevamos en España, los 2 millones de personas divorciadas. Bien es cierto que no se incorpora a este dato un número también importantísimo y que cada vez está teniendo una influencia mayor, que es el número de parejas que, sin haber celebrado un contrato de matrimonio, mantienen las parejas de hecho inscritas en los registros de parejas de hecho, o no. Es decir, dos personas que libremente deciden formar una familia porque viven juntos, en muchas ocasiones firman un contrato con más trascendencia que el de matrimonio, que es el contrato de hipoteca, juntos, compran una vivienda, se hipotecan y tienen hijos. Por lo tanto, adquieren la condición de unidad familiar porque tienen su libro de familia, y cuando esta pareja, si decide hacerlo así, o uno de ellos al menos decide hacerlo así, y eso se produce, se separa, genera exactamente, prácticamente los mismos efectos que un divorcio. Y estas personas, ya por cientos de miles en España, no están computadas en esos 2 millones de divorciados que hay en España. Por lo tanto, podemos estar hablando, según los cálculos que tenemos en la Asociación Nacional de Abogados Matrimonialistas, de entre 2.500.000 y 2.700.000 personas las que han convivido y siguen conviviendo, como luego veremos, con la situación de la crisis matrimonial, de pareja o del divorcio. César, antes de entrar un poco pues en profundidad por los distintos casos que aportas en el libro, sí me gustaría preguntarte, con el tema de la aprobación de los divorcios express con Zapatero, ¿en cuánto se ha podido incrementar el número de divorcios y sobre todo en qué medida ha afectado a la hora, por ejemplo, de las reconciliaciones que ha habido, por ejemplo, en
en épocas anteriores a esa ley, sabemos que muchas veces en procesos de divorcio ha habido un momento en que a lo mejor pues las parejas a última hora se han reconciliado. Con el divorcio express prácticamente eso es imposible. Bueno, en realidad la reforma legislativa más importante que se produce en España después de la promulgación de la ley del divorcio en los años 80 se produce en el año 2005, que es cuando se viene a llamar públicamente como divorcio express el cambio que se produce sobre una legislación muy antigua en España, al menos con respecto a la que sucedía en nuestro entorno sociocultural, y es que antes de divorciarse, hasta el año 2005 quiero decir, antes de divorciarse, las parejas se tenían que separar y se producía un año de reflexión obligatorio por ley para poderse divorciar. Ese año de reflexión se suprime de manera drástica con la reforma del 2005 y las personas pueden acudir directamente al divorcio sin tener que pasar por la separación y sin tener que reflexionar, digamos, durante ese año de separación previa. Pero es que además se reducen los plazos porque antes, lógicamente, para divorciarse, al tener que pasar por un año de reflexión, el matrimonio tenía que pervivir al menos por un año. Y desde el 2005 el divorcio se puede producir tan solo con 3 meses de antigüedad del matrimonio. Es decir, desde que una persona se casa, transcurre 90 días y al día 91 se puede divorciar. Este es el motivo por el que se vino a llamar divorcio express. Esto elevó el número de divorcios significativamente, por supuesto, porque se acomodó a una realidad social en la que las parejas se conocían e igual que se conocían, se separaban, la regulación legal para que eso se pudiese protocolizar de alguna manera ante los tribunales de justicia. Además, aparte de todas las novedades, es que ya no hace falta, digamos, argumentar, digamos, ningún motivo, ¿no? Me separo o me divorcio porque me da la gana, vamos. Esa es la segunda de las grandes diferencias que contrajo la reforma del 2005. Antes hacían falta causas para la separación. Las típicas causas eran la muy conocida abandono del hogar, cuando una persona un miembro de la unidad familiar abandonaba el domicilio conyugal durante más de 15 días, o por razones de otra índole, como por ejemplo drogadicciones o privaciones de libertad por sentencia por más de 6 años, o una infidelidad acreditada. Desde el 2005, el divorcio en España se convierte en una decisión absolutamente libre y yo siempre digo que una persona por la mañana se despierta, ve que ha salido el sol, se mira al espejo y decide divorciarse. Y en España el divorcio es una justicia rogada, es decir, no tiene que autorizar la otra parte del juzgado, el divorcio, no tiene que conceder el divorcio la persona a quien se dirige la palabra quiero el divorcio. En España es libre y con que una de las personas, uno de los integrantes de la unidad familiar decida divorciarse, el otro tiene la obligación de asumirlo, aunque le quede el pataleo ante los tribunales, pero los tribunales tienen, esto sí, la obligación de conceder esa petición de divorcio. Evidentemente, César, cada caso de divorcio es un mundo y no podemos generalizar en el aspecto, por ejemplo, lo que más le puede importar a nuestros internautas, que es el aspecto cuánto me va a costar el proceso de divorcio. Pero así, por ejemplo, por media, vamos a poner 2 casos. Un matrimonio, pues, recién casado, todavía pues sin hijos, y que tengan, bueno, vamos a poner que tengan en propiedad pues una vivienda. Y la otra situación, ya un matrimonio, pues ya con tiempo, casado, con hijos y con una vivienda también en propiedad. Más o menos, ¿en cuánto podría estar el coste de media en esos 2 casos? Bueno, depende. Divorciarse es caro. Por eso. Bien es cierto que en nuestro sistema jurídico y judicial en España hay unas garantías muy importantes para las personas sin recursos y la asistencia jurídica gratuita, los abogados de oficio que se conocen comúnmente funcionan, y los sistemas de justicia gratuita atienden a todas las personas sin medios y por lo tanto para quien no tenga recursos divorciarse en España es absolutamente gratis. No tiene ningún coste ni de abogado, ni de procurador, ni lógicamente de tasas judiciales, y acudir a los tribunales para extinguir su vínculo matrimonial es completamente gratuito. Bien es cierto que
cuando hay recursos y las personas no cumplen los requisitos legales para acceder a la justicia gratuita, divorciarse es relativamente caro y no está en función tanto de las circunstancias personales y familiares, sino con la tipología de los abogados. Hay abogados generalistas que realizan todo tipo de trámites y a lo mejor por la gestión de un divorcio pues tienen unas tarifas, digamos, unos honorarios más asequibles y sin embargo abogados más especialistas o de bufetes de más renombre o más reputación, pues a lo mejor tienen unos honorarios más elevados. Bien es cierto que lo que ha encarecido regularmente los procesos de divorcio son las liquidaciones de las sociedades de gananciales, porque el matrimonio no solo conlleva la unión sentimental de dos personas o la creación de una prole y por lo tanto de una unidad familiar, sino la constitución de un patrimonio conjunto. Y como consecuencia directa del divorcio también está la liquidación de ese patrimonio conjunto y eso ya adquiere lo que en derecho se llama cuantía. Y cuando hay un trámite jurídico con cuantía, todo eso eleva los costes. Y desde luego que los divorcios con unas liquidaciones de sociedades de gananciales muy cuantiosas también tienen unos gastos en España muy, muy elevados. Por ponerle una cifra, pongamos un mínimo que tendría que pagar una pareja que decide divorciarse. Un mínimo. Bueno, hay... Hombre, sabemos que en algunos casos, por ejemplo, que en algunos casos, según la situación económica y tal, prácticamente pues no sale a muy bajo coste, pero en un término normal, en que ambos cónyuges, por ejemplo, estén trabajando. Hay tramitaciones de divorcios muy, muy económicas. Desde la propia Asociación Nacional de Abogados Matrimonialistas hay una plataforma virtual donde la gente rellena unos formularios, los mandan a esta plataforma, un procurador redacta el convenio de mutuo acuerdo y los cónyuges que van a gestionar el divorcio no ven prácticamente ni a los abogados, solo gestionan en un despacho de un procurador la firma de este convenio y posteriormente la ratifican en el juzgado. Todo se hace por internet y los costes suelen ser de 400 o 500 euros para ambos cónyuges, es decir, extraordinariamente económico. Si hay que discutir, porque estos trámites virtuales se producen cuando todo está prepactado o acordado entre los cónyuges, que no es lo más habitual. Efectivamente, es lo más complicado que se genere. Cuando la pareja necesita interlocutores con conocimientos legales, es decir, abogados que representen sus intereses y entre ellos discutan para llegar incluso a un convenio, a un mutuo acuerdo, los costes pueden oscilar entre los 1.000 y los 2.000 euros, pero esto ya para cada uno de los cónyuges. Claro, es decir, cada uno busca a su abogado y luego pueden compartir como mucho el procurador, pero no invierten menos de aproximadamente esa cantidad, 1.000 euros por persona. Que está claro porque que hoy en día Internet, sobre todo pues Google, es uno de los grandes, entre comillas, sustitutivos, vamos a poner en un primer paso de los abogados. Y ya entrando en las historias que aquí nos relatas, César, vemos por ejemplo como hay unos casos donde pues la mujer empieza a buscar información a través de Google, encuentra una página para ir dándole, digamos, a el convenio regulador y cómo pues su marido va rechazando continuamente toda esa información que la mujer va encontrando a través de esa plataforma. Sí, hay muchísimos casos. Hoy yo siempre digo, si me permites por analogía a esta invocación a lo virtual que me planteas, yo siempre digo que la primera causa de divorcio hoy en España es Facebook. Y en realidad nos ha invadido de tal manera la red que en todos los sentidos influye. Hoy ya la gente no busca un abogado por recomendación o por las páginas amarillas. Hoy ya los buscadores de Internet, Google, el primero se ha convertido en el oráculo del siglo XXI. Todo el mundo va a buscar información allí y, lógicamente, cuando necesita un abogado especialista también acude a la vía pública de la realidad globalizada, que yo considero también que es Internet, ¿no? Entonces, efectivamente, este es un caso de los muchos que contamos en el libro, casos absolutamente reales y ciertos todos. Evidentemente hay que decir que todos los nombres son ficticios, obviamente, pero el caso sí es real. El contenido de todos los casos del libro son contenidos reales, lógicamente novelados y bajo el absoluto anonimato de sus auténticos protagonistas, pero este es un caso típico en el que una de las
de los miembros de la pareja en realidad no quiere el divorcio. Y por todos los medios y facilidades que el otro cónyuge le aporta y pone encima de la mesa, los va rechazando sistemáticamente porque no quiere el divorcio. A veces la decisión de divorciarse es una decisión no meditada y que se adopta de una manera quizá precipitada, impulsada por una crisis matrimonial que en realidad podría pasar. Y en muchas ocasiones hay personas que también por el miedo a la incertidumbre, a los difíciles caminos y senderos de una vida en solitario, después de haber estado arropado por una unidad familiar, pues le lleva a dudar sobre el divorcio o a oponerse sistemáticamente a cualquier propuesta de disolución familiar, ¿no? Sucede, por ejemplo, con la crisis económica que tenemos actual, lo comentabas antes también, anteriormente, César, que el divorcio, el ser caro, cuesta y bueno, pues las parejas intentan aguantar como sea. Hay una historia en la que, bueno, normalmente siempre en un divorcio uno de los dos tiene que abandonar el hogar paterno, pero en uno de los casos que relatas, hablas de las ideal o de la original solución que encontró una pareja para, sin tener que abandonar el hogar familiar, ambos pudieran seguir haciendo, digamos, su vida por separado en el mismo hogar. Bueno, en realidad este es el primer efecto del divorcio, el cese de la convivencia, y por lo tanto dos personas que vivían en una misma vivienda tienen que comenzar a vivir en viviendas separadas. Y esto en España no es fácil. La vivienda ha adquirido unos precios sospechadamente elevados y también el endeudamiento hipotecario de las unidades familiares en España es anormalmente elevado. Por lo tanto, hay que buscar soluciones y alternativas creativas. Después de esta historia, después de que yo transcribiese esta historia absolutamente real al libro, ya han sucedido historias similares al menos en media docena de ocasiones. Cuando no hay posibilidad de que cada uno se procure una vivienda por separado, al final una solución que podría parecer práctica y racional es partir esa vivienda con un tabique por la mitad y, si permite tener dos accesos separados, utilizar esa misma vivienda como si de dos viviendas se tratara. Y esa solución que dio en aquella ocasión, aquel matrimonio, se está empezando a repetir ya con cierta frecuencia. También hay casos, en este caso que contamos, bueno, pues hay dentro de todo un buen entendimiento por parte de los cónyuges, o cónyuges en este caso. Luego también cuando se tiene un negocio, hablamos de una joyería que va muy bien, pero de repente, bueno, pues el matrimonio decide separarse. En principio no hay una gran guerra. Sin embargo, en este caso la mujer decide hacerle la competencia al marido y no se cansa de hacerle la competencia y de bajar precios, además meterse en su propio sector, que era el de la joyería, hasta no conseguir dejar, digamos, al marido arruinado, pero no por lo que le sacan el divorcio, sino por cómo consigue, digamos, hacerle esa competencia en el negocio. Sí, este fue un caso en realidad dramático, porque ocurre siempre que en la unidad familiar, además de crearse una pareja nacida del amor y que esto vaya generando a su vez una prole y por lo tanto una unidad familiar, y que a la vez la sociedad de gananciales cree un patrimonio conjunto, en muchas ocasiones la fuente de ingresos de esa familia es una actividad conjunta, una empresa familiar o una actividad profesional que comparten los dos miembros, los dos cónyuges. En este caso que relatamos en el libro, efectivamente, pues era una situación típica en la que dos personas se conocen en un trabajo y tienen la misma pericia y la misma experiencia profesional y deciden implantar un negocio juntos de esa actividad. Y esa manera de compartir su actividad profesional es lo que también une a la pareja, creando un matrimonio que ya no solo es sentimental, sino que es un matrimonio también empresarial. La ruptura de esa pareja genera la disolución de una empresa, con todo lo que esto conlleva. Y como consecuencia, en este caso real que transmitimos, de esa disolución empresarial, se produjo una situación de competencia en un sector que ambos dos conocían de una manera muy, muy importante. Y después del divorcio se produjo la quiebra de uno de los profesionales o empresarios y en compensación o en oposición a esta quiebra, el triunfo empresarial del otro, a costa del primero, por cierto. La infidelidad es otro de los grandes motivos, precisamente
el primer ejemplo que pones en el libro empieza, bueno, pues podemos poner una empresa cualquiera, bueno, un matrimonio, felizmente casado, cada cual con su trabajo, y de repente un día, bueno, pues que a la mujer se siente atraído por su jefe, y de buenas a primeras dice, oye, que me voy a divorciar. Pero no solamente decide consultar su divorcio, sino que decide pensar por su jefe y también consulta cómo podría divorciarse su jefe de la mujer actual y hacer coincidir los dos divorcios al mismo tiempo. Bueno, sí, este fue un caso también rocambolesco, si me permites. Es muy típico que la infidelidad sea una de las principales causas de divorcio. ¿Por qué? Porque hoy en día la sociedad es muy libre, muy abierta, todos trabajamos, todos tenemos prácticamente un contacto diario con personas distintas a nuestra unidad familiar por más tiempo que las que pasamos con nuestro cónyuge. Esto que genera normalmente que haya atractivos y que los atractivos al final vayan enfriando la relación de calor sentimental o de pareja que se mantenía constante el matrimonio. En este caso que contamos en el libro, la infidelidad con un compañero, una compañera de trabajo, lo que generó fue la necesidad de saltar de un matrimonio a otro, sin pasar quizá por ese sosiego que el divorcio provoca en un matrimonio marchito. Y esta protagonista quería pasar de su matrimonio al matrimonio directamente con la persona con la que había cometido, o sufrido o disfrutado, no se sabe, una infidelidad matrimonial. Y esto a veces es muy difícil de compaginar porque dos divorcios simultáneos a la vez para una segunda boda pues conllevan demasiadas complejidades. También el divorcio conlleva muchas veces una cuestión de orgullo personal, sobre todo cuando en un juzgado pues no te dan la razón, a pesar de creer de que te tendrían que dar la razón. Hablamos, por ejemplo, de un juicio de divorcio por una cuestión de infidelidad, una hija de por medio, a punto de cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, el marido que había sido, el que había sido engañado por su mujer, sale, digamos, no le dan ninguna de las cuestiones que él había pedido, incluso el tema de tener la custodia compartida. El abogado le recomienda, mira, no apeles, porque total, tu hija está a punto de cumplir la mayoría de edad, cuando quiera llegar el recurso, no merece la pena. Sin embargo, él lo toma como una cuestión de orgullo personal y hace algo que incluso le llega a hacer perder hasta su puesto de trabajo. Sí. Vamos a ver, Juan, lo primero que genera un divorcio es un sentimiento de culpabilidad a veces, de rencor en otras ocasiones y a veces incluso de odio. Se genera una adversión al excónyuge de tal magnitud que a veces la ceguera lo invade todo y la solución racional de un proceso de divorcio queda siempre ensombrecida por estos sentimientos y por estas emociones basadas en la ruptura sentimental. En muchas ocasiones el divorcio no se acepta y en otras muchas ocasiones, principalmente como consecuencia de faltas de lealtad, de infidelidades o incluso de atentados contra la dignidad del otro miembro de la unidad familiar, el odio que se produce hacia la otra persona, la transformación del amor al odio es tan visceral que el objetivo es exclusivamente hacer daño, enjuiciar dentro de un criterio personal las circunstancias que se consideran injustas. E independientemente de lo que digan los tribunales de justicia, de lo que digan los convenios reguladores de divorcio o lo que diga la sentencia de un juzgado, siempre permanece esa idea, esa necesidad de revancha y esa necesidad de procurar al otro el mismo o más dolor que le ha generado. Por lo tanto, la complejidad desde un punto de vista ya no jurídico, sino psicológica, que entrañan los procesos de divorcio son importantísimos. De ahí que, por ejemplo, en este caso al que aludes, la ceguera de uno de los excónyuges le lleve a tener que realizar actos que no le permiten ni dormir y hasta que no consiga
hacer un juicio verdadero, personal, de todo el dolor que se le ha infligido, en este caso por medio de una sentencia que él considera injusta, no para y llega a cometer incluso ilícitos de naturaleza penal. Que es mandar incluso un vídeo bastante humillante contra la que había sido su mujer, enviándoselo pues a amistades, a compañeros de trabajo. O sea que el caso fue tremendo porque en realidad ahí lo que se construyó fue un documento gráfico, un vídeo técnicamente muy bien construido, en el que se iban mezclando imágenes de la boda, ¿no? Incluso de la época del noviazgo de la pareja, de la propia boda, de las vacaciones, de la luna de miel, de las épocas más dulces del matrimonio, con declaraciones en la vista del juzgado, donde lógicamente las personas en cierta medida se transforman, porque todo ese odio y ese recelo, esa culpa, ese resentimiento o esos sentimientos y emociones tan encontradas toman posición y hacen que las personas digan a veces cosas que incluso no hubiesen dicho bajo ningún concepto en cualquier otra circunstancia. Normales, ¿no? Entonces aquel documento gráfico que mezclaba a una misma persona diciendo un si quiero en el momento de la boda, con el reconocimiento de una infidelidad frente al micrófono de un juzgado, y todo labrado con unos pies de página y unos comentarios y unos textos muy agresivos, pues lógicamente hicieron saltar por los aires muchas esferas de ya no solo de la relación entre la pareja, sino también con la propia hija de los mismos, ¿no? Y otros dos casos que, bueno, el libro tiene 21 casos, pero sobre todo, bueno, el tema de los hijos. Cuando hay hijos de por medio, los divorcios suelen complicarse bastante. Pero ha habido un caso que me ha llamado muchísimo la atención y que casi habla de que a veces los hijos son muy tiranos a la hora de un divorcio y saben aprovechar pues los resquicios o digamos los mecanismos que hay legales. Hablamos de una niña, bueno, ya pues mayor de 12 años, que puede decidir con quién quiere vivir y que puede coger y cambiar su decisión pues según le convenga. Ah, que papá me obliga a estudiar. No, pues ahora quiero vivir con mi madre. Ah, que mi madre me obliga a esto. Ah, no, pues ahora quiero volver con mi padre. Y parece ser que eso, de momento, los jueces tampoco pueden hacer mucho más, ¿no? Mire, son casos relativamente frecuentes. Bien es cierto que que transmito en el libro, llegó a todos a los últimos extremos, porque el propio adolescente es el que va decidiendo cambiar el acogimiento, la custodia con el padre y con la madre de manera alternativa, y lo repite 3 o 4 veces y va cambiando del padre a la madre en función de los favores que recibe de uno u otro. Pero todo esto tiene un trasfondo previo, y es que en muchas ocasiones, como consecuencia del divorcio, los hijos son moneda de cambio. Y al final el amor paternofilial o maternofilial que los dos excónyuges tienen por sus hijos son utilizados como arma arrojadiza contra el otro. Y eso un adolescente rápidamente lo percibe y detecta que quien tiene la llave de las decisiones en muchas ocasiones del propio divorcio, y desde luego de lo que sucede con las pensiones de alimentos, con el uso de la vivienda o con los regímenes de visitas después del divorcio, es el propio hijo. Y además es que la ley le otorga una importancia y un protagonismo esencial porque la ley exige a los propios jueces que si un hijo tiene más de 12 años le tiene que escuchar. Es decir, la ley impone a los tribunales de justicia que un adolescente hable y decida. Por lo tanto, en ocasiones esos adolescentes, a sabiendas de que tienen la llave, de que están siendo utilizados como arma arrojadiza y de que los tribunales tienen la obligación de escucharlos, pues toman en consideración todo este poder y lo utilizan. Y a veces lo utilizan de una manera negligente, quizá que iluminado también por su falta de conciencia por una edad muy temprana, ¿no? O incluso también para sablear a los propios padres. Hay un caso también que llama la atención, como un hijo de casi prácticamente 40 años seguía percibiendo una pensión, porque claro, seguía viviendo en la casa familiar, no tenía recursos, se dedicó al fantástico mundo de las oposiciones sin sacar ninguna y acostumbrándose prácticamente pues a vivir de esa pensión que le tenía que pasar el padre, hasta que bueno, se le acaba precisamente pues de una manera un tanto dramática. Sí, bueno, sablear a mí me parece un término. Bueno, sablear en el sentido porque claro, con 40 años, que todavía sigas casi viviendo de esa pensión
obligatoria que un juez dijo que te tenían que pasar hasta que no pudieras valerte por ti mismo, no tener un trabajo. Bueno, la ley permite. Claro, lo permite. La ley permite expresamente que las pensiones de alimentos perduren más allá de la mayoría de edad, y dice en concreto la ley hasta que el hijo sea independiente económicamente. Claro, esto, ser independiente económicamente, luego las sentencias lo han ido ajustando a que reciban un salario como consecuencia de un trabajo de al menos el mínimo interprofesional. Pero aún así esto todavía no está suficientemente regulado. Esto es una situación muy problemática a la que ha venido a dar solución el anteproyecto de la ley comúnmente conocida ya como Ley de Custodia Compartida, cuya denominación exacta es Ley de Corresponsabilidad Parental, y establece unos criterios muy concluyentes con respecto a la finalización de las pensiones de alimentos. Y aun manteniendo la idea general de que después de la mayoría de edad los hijos tienen derecho a cobrar pensiones de alimentos cuando no tienen medios, ya se acota por este proyecto de ley. Y se acota en varios términos. El primero de ellos dice que desde que cumplen la mayoría de edad tienen la obligación de realizar una acción proactiva, una conducta proactiva en búsqueda de trabajo. Y si no la realizan, y esto es muy fácilmente acreditable, por ejemplo, con el rechazo de una oferta de trabajo, pierden su derecho a la pensión. Pero no solo eso. El nuevo proyecto de ley también limita estas pensiones de alimentos a hijos mayores de edad cuando tengan unos malos resultados académicos. Es decir, el caso de este caso real que comentamos en el libro, en la que el hijo iba estudiando una carrera universitaria, la abandonaba, luego empezaba unas oposiciones, las abandonaba y al final no tenía unos buenos resultados académicos y llegó a la cuarentena y recibió su pensión. Aunque destripemos un poco el libro, vamos a contarlo, estuvo recibiendo su pensión de alimentos hasta que el padre que pagaba la pensión falleció, nada más y nada menos. Porque si no, probablemente a día de hoy hubiese seguido pagando pensión de alimentos. Pues eso se limita también con el anteproyecto de ley porque un mal resultado académico del hijo le hace perder el derecho a la pensión. Y yo creo que había que poner de alguna manera coto también a una práctica que estaba generando que la sociedad joven española, los chicos hijos de matrimonios divorciados que veían cómo podían estar subsistiendo como consecuencia o gracias a una pensión de alimentos, no tuviesen iniciativa personal para trabajar o para procurarse independencia y preferían vivir subvencionados a través de esa pensión derivada del divorcio de sus padres, ¿no? Sí. Y finalmente, César, otro caso que comentas en el libro, los malos tratos, desgraciadamente es otra de las lacras que se ha metido pues a la hora de ejecutarse un divorcio. Sin embargo, a veces también el sistema tiene estas cuestiones. Una pareja, bueno, pues se separa, en este caso por malos tratos verbales de él hacia su mujer. Él, bueno, pues decide someterse a unas terapias de rehabilitación. De repente, bueno, pues la mujer descubre que su exmarido pues ha cambiado. Deciden darse una segunda oportunidad. Había habido medidas de alejamiento, él no se podía acercar a menos de 500 metros, no podía comunicarse de ningún modo con ella, ni físicamente, ni por móvil, ni por correo electrónico, vamos, por ningún medio. Y es curioso porque se han tenido que seguir viendo clandestinamente y la medida que les proponen para que puedan volver a hacer vida juntos es que primero se divorcien para luego volver a casarse. Bueno, este fue un caso que nosotros lo hemos llevado, o yo lo he llevado al libro, porque dentro de la lacra del maltrato familiar, de la violencia, a veces de género y otras veces contra los propios hijos, es decir, la violencia dentro de la familia, en el sitio más grave donde puede haber lo grave que es ya de por sí la violencia, pues contenía un hilo de esperanza, un hilo de ilusión, ¿no? Y este fue un caso en el que lógicamente también la violencia no había llegado afortunadamente a más que unos insultos y unas discusiones terribles, pero sistemáticas y también generadas como consecuencia de la dependencia al alcoholismo de uno de los miembros de la unidad familiar, y que luego se
pudo reconducir gracias a la capacidad de regeneración interior de una persona, al abandono del alcohol y, por lo tanto, a la búsqueda de la unidad familiar como fórmula de resolución y de búsqueda de la felicidad en su vida. Bien es cierto que este es un caso relativamente atípico y que la violencia de género es una lacra en la sociedad que ha generado que se lleve el deshonor y la indignidad a los elementos, a los ambientes más íntimos de la persona, de la sociedad o de la familia como célula de construcción de la sociedad. En España, la ley de protección de víctimas de violencia de género es una ley muy agresiva desde el punto de vista de la protección de las víctimas, porque hay 70, este año afortunadamente menos, pero hay 70 mujeres fallecidas de manos de asesinos y de salvajes. Y esto un sistema moderno como el nuestro, no lo puede permitir, y nos tenemos que dar reglas de juego para intentar prevenir y evitar todo esto. Bien es cierto también, y debe ser dicho, que al calor de esta protección que los sistemas modernos y democráticos como el nuestro han establecido para evitar esta intolerable lacra de los asesinos que utilizan a sus parejas como métodos para violentar ya a la práctica sociedad, a todos nosotros, pues hay personas que están utilizando al calor de esta protección pública en la búsqueda abusiva de medidas civiles, las denuncias por violencia de género que después se demuestran inciertas e inveraces. Y también hay un sufrimiento paralelo que se está generando, y los abogados de familia estamos conociendo lamentablemente muchos casos en este sentido, por los que por la vía rápida, por la vía de los juzgados de violencia de género y de la presunción de culpabilidad del acusado de actos de violencia, se consiguen la pensión de alimentos, el uso y disfrute de la vivienda, la guardia y custodia de los niños en 24 horas en vez de en 3 meses, como se conseguirían por los tribunales de familia ordinarios. Bien es cierto que por salvar esta segunda cara oscura del sistema no podemos bajar la guardia de la primera. Por lo tanto, la apuesta que en este sentido hacemos en el libro es una apuesta educacional. Tenemos que educar primero a nuestros hijos en la tolerancia hacia las decisiones de la pareja, en la libertad dentro de las relaciones de pareja y por lo tanto del matrimonio, porque muchas veces la violencia se produce como consecuencia de que uno se cree en posesión de la persona del otro. Y aun con un contrato de matrimonio por medio, aun con una hipoteca firmada y un patrimonio conjunto, las personas debemos ser libres. Y por lo tanto hay que tomar con deportividad la decisión de uno de los dos de abandonar la pareja, de tener una vida paralela dentro de la lealtad, pero de libertad, por ejemplo, profesional, personal, y la tolerancia debe impulsarse desde las escuelas para que la lacra de la violencia de género se aminore y ojalá desaparezca de nuestra sociedad para siempre. Pues César, ya no nos quedamos sin tiempo, pero bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí en nuestros estudios de Periodista Digital, pues para hablar de cómo ganar el divorcio o el divorcio hoy, que era el primer nombre que se le dio al libro. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, y a ustedes muchísimas gracias, y que tengan muy felices Navidades.